ahora, chiquillos, porque me parece mala conexión para priorizar que se comparta la pantalla. Ya, ahí aparece entonces, chiquillos, reforzamiento para la segunda evaluación. Ahí se está compartiendo. Básicamente, chiquillos, lo que necesito que vayan teniendo claro son los conceptos generales, yo creo. O sea, lo primero y lo importante es que entendamos bien estos conceptos de la ley de Ohm y sepamos qué significa cada uno. No tirarlo así como al aire. Ay, lo moví sin querer. Y comprender cada uno de los conceptos de la ley de Ohm. Y tener claro, chiquillos, que la ley de Ohm trata sobre la relación que se encontró cuando por así decirlo, se ocupa una cierta cantidad de resistencias dentro de un circuito. Comprendiendo, chiquillos, que la resistencia se refiere a cualquier elemento que impida el paso de la corriente. Es decir, no solamente va a ser una resistencia como el mismo elemento en sí, perdón, chiquillos, sino también cualquier artefacto eléctrico que sea capaz de resistir el paso de la corriente eléctrica y que también pueda transformar esa corriente eléctrica en otro tipo de energía. Nosotros sabemos que la corriente es la gran responsable de transmitir la energía eléctrica, por lo demás. Por ende, todo elemento se le puede llamar resistencia siempre que pueda retener, por así decirlo, detener y retener el paso de la corriente, y lo que retenga de esa corriente que nos siga pasando por el circuito, lo va a utilizar y lo va a transformar en otro tipo de energía. Por ejemplo, como sale en la imagen, chiquillos, una ampolleta es una resistencia, posee una resistencia en su interior. ¿Por qué? Porque cuando la corriente pasa a través de ella, parte de la corriente es retenida por la ampolleta, y la energía que transporta la corriente, la ampolleta la aprovecha y la transforma a través de distintos procesos físicos, la transforma en energía luminosa. Cualquier artefacto, chiquillos, para su uso que contenga resistencias, va a transformar la energía eléctrica en una energía que le sea útil para ello. Por ejemplo, un tostador eléctrico tiene estos, no sé, estos hornos eléctricos, chicos, tienen estos quemadores, que son esas cosas que se ponen rojas cuando se calientan. En sí, ellos mismos son resistencias. Ellos son las resistencias. La corriente que se circula por ellos cuando se conecta a la toma corriente, se enchufa a este horno, es retenida por esos quemadores del horno eléctrico y transforman toda esa energía eléctrica en una gran cantidad de energía calórica. Y eso hace que esos metales se enciendan y puedan transmitir el calor a los alimentos calentando. Entonces, chiquillos, tenemos que tener claro que cualquier artefacto eléctrico funciona a partir de una resistencia, porque ella es la responsable de transformar la corriente eléctrica en una energía que le sea útil para su funcionamiento. En el secador de pelo, chiquillos, por ejemplo, las resistencias están ubicadas en las aspas, y también tienen una especie de como de quemadores, así como los que tiene el horno, que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, que es la que permite girar las aspas del secador de pelo, y otra parte que se transforma en energía calórica para darle calor, para elevar la temperatura dentro del secador y que eso empuje aire caliente hacia el exterior. ¿Por qué hago hincapié a esto, chiquillos? Porque generalmente se puede creer que una resistencia es solamente un artefacto que resiste el paso de la corriente y no hace nada más. Pero los artefactos eléctricos que funcionan en base a electricidad poseen una o varias resistencias que permiten que funcionen transformando la energía eléctrica en otro tipo. Teniendo claro eso, chiquillos, podemos definir también las variables físicas que permiten que la corriente eléctrica pase por la resistencia y cómo se relacionan con el voltaje que se le suministra al circuito que permite que funcione. En ese sentido, chiquillos, debemos recordar que la corriente, como lo dijimos en las primeras clases, es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan un conductor en un cierto tiempo. Es decir, entre mayor cantidad de cargas eléctricas están circulando en un circuito o estas cargas viajan muy rápido a través de él, en cualquiera de esos dos casos, chiquillos, vamos a tener que hay una alta intensidad de corriente circulando. En cambio, si hay poca cantidad de cargas eléctricas circulando en el circuito o viajan muy lento, es decir, el movimiento de las cargas es muy lento a través de él, vamos a tener un circuito que tenga menor corriente. Su unidad de medida, chiquillos, es el ampere, se mide con el amperímetro, es el instrumento de medición, y va a determinar siempre la corriente, el grado de capacidad que tiene el circuito de transportar cargas eléctricas, de electrizarse, decían.
Un circuito de alta intensidad de corriente es un circuito, chiquillos, que tiene una gran cantidad de cargas eléctricas circulando que permiten que éste se pueda cargar y funcionar de mejor manera que uno que tenga menor cantidad de cargas. En este sentido, chiquillos, debemos tener claro que las cargas eléctricas no viajan por sí solas, la cantidad de cargas eléctricas que posee un circuito no queda por sí misma, es decir, no es porque hay y como que se imponen así al azar, sino que quien va a determinar qué cantidad de corriente está circulando en el circuito va a ser la fuente de voltaje. Y el voltaje, chiquillos, es la capacidad que tiene una carga eléctrica para moverse en el circuito a partir de una fuerza eléctrica. ¿Cuál va a ser esa fuerza eléctrica, chiquillos? La fuerza con la que el circuito mueva las cargas eléctricas en él. ¿Y de qué va a depender? De qué tan intensa sea el voltaje de la fuente que genera el movimiento de las cargas. ¿Qué quiere decir esto? La corriente circula por el circuito. Ella se mueve a través de él y va transmitiendo su energía eléctrica a través del circuito. Pero es el voltaje que viene desde la fuente de voltaje, que puede ser una batería, una pila o un generador de electricidad, el que va a hacer que las cargas eléctricas se muevan. Entre más voltaje, entre más intensidad tenga esta fuente que genera el voltaje, mayor va a ser la capacidad de las cargas para moverse en el circuito y van a haber mayor cantidad de cargas moviéndose en él. Es decir, si se llama a la batería, a la pila, por ejemplo, se le llama fuente de voltaje o fuente de poder, también se le llama, es porque en ella residen las cargas eléctricas y es cuánta capacidad tenga de moverlas o de llevar cargas al circuito, lo que va a determinar la corriente de. Es decir, para saber qué tan fuerte o qué tan bueno es un circuito eléctrico, debemos, antes de ver las cargas con la corriente, ver el voltaje de ella. Un circuito de alto voltaje va a significar un circuito que va a transportar mayor cantidad de cargas eléctricas, las va a hacer circular más rápido, es decir, se van a demorar menos tiempo en circular, por ende va a transmitir una gran intensidad de corriente. En cambio, una fuente de voltaje de baja intensidad, o sea, de poco voltaje, como puede ser una pila, por ejemplo, va a hacer que las cargas se muevan más lento, va a hacer circular menos cantidad de cargas dentro del circuito, lo cual va a hacer que esto produzca que las cargas eléctricas del circuito se muevan más lento y el circuito tenga menor intensidad. Entonces, todo va a depender de la fuente de voltaje. Una fuente de voltaje más alta va a hacer que haya más corriente. Van directamente relacionadas. Su unidad de medida, chiquillos, es el volt, no era Alessandra Volta, y su instrumento de medición es el voltímetro. ¿Se me ha entendido hasta ahora, chiquillos? Sí. Entonces, chiquillos, siempre para determinar cuán bueno, por así decirlo, es un circuito eléctrico, más que ver la corriente que circula, lo más importante es partir viendo qué cantidad de voltaje tiene este circuito. Porque él es el que va a depender, chiquillos, si es que va a haber más o menos corriente circulando. Porque están directamente relacionadas la intensidad de la fuente de poder con la cantidad de corriente eléctrica que va a circular a través del circuito. Están directamente relacionadas. Ya claro con ambas, chiquillos, ya podemos definir de esa manera lo que es el circuito eléctrico en sí, porque ya tenemos dos de los tres elementos que lo componen, que son por un lado la fuente de voltaje y los cables conductores que, para la redundancia, conducen la electricidad, en este caso la corriente eléctrica, a través del circuito. Pero un circuito eléctrico por lo menos va a tener una o más resistencias impidiendo el paso de la corriente, tal como lo explicamos al comienzo. Toda resistencia va a ser cualquier artefacto que posea esta característica, que impida el paso de la corriente y que en ese impedimento resista y permita que la corriente eléctrica se transforme en otros tipos de energía útiles o no al circuito. Sofi. ¿Por qué digo útiles o no? Porque después vamos a aprender, chiquillos, un tipo de una ley que explica por qué todos los artefactos eléctricos se calientan. Sí, un circuito puede tener varias resistencias y va a depender de la configuración, esa que vimos a través del serie paralelo, cómo se va a afectar la corriente y el voltaje en su circulación. Pero un circuito que tenga
mayor cantidad de resistencias, va a tener mayores puntos en donde la energía se transforma en otra. ¿Y todas son iguales o depende del circuito? Pues va a depender del circuito. La mayoría de los artefactos de uso cotidiano, Sofi, y para todos y todos, tienen más de una resistencia, porque van a necesitar transformar la corriente en mayor o menor medida en otro tipo de corriente. Por ejemplo, un teléfono celular posee en sus circuitos internos varias cantidades de resistencia. Una va a estar en el cargador, que va conectada a la batería, porque la energía eléctrica se va a tener que transformar en energía química o energía mecánica para poder cargar los iones de litio que contiene la batería. Va a haber otra resistencia conectada, por ejemplo, a la cámara del teléfono que va a hacer que la energía mecánica, pero la energía luminosa, la energía eléctrica, perdón, se transforma en energía mecánica para poder ocupar, no sé, activar el zoom de la cámara. Va a depender de cada circuito la cantidad de resistencias y qué tantas tenga y de qué tamaño sean para las necesidades del circuito. Pero en todo momento debemos recordar, Sofi, que la función es transformar la energía eléctrica en un tipo de energía útil para ese circuito. Y donde esté la resistencia va a transformarse de forma distinta. Entonces, ¿quién relaciona estas dos cosas, chiquillos? La ley de Ohm. Sí, Sofi, un circuito en serie puede tener, eso lo voy a explicar ahora, pero sí, un circuito en serie y también un circuito en paralelo puede tener resistencias iguales o distintas. Pueden ser todas iguales o todas distintas. Y como bien decía, cada una cumple una función distinta. Pero en común van a hacer que sean, haya una de 100, una de 80, una de 4000, por ejemplo, todas van a transformar, todas van a impedir el paso de la corriente y todas van a transformar la corriente de la energía eléctrica en otro tipo de energía. Bien, ¿qué relaciona entonces la resistencia eléctrica que acabamos de explicar con el voltaje y la corriente? La ley de Ohm. Relaciona la resistencia de un circuito con el voltaje y la corriente que circula a través de él. A través de él se refiere, chiquillos, a la corriente que circula a través del circuito y la corriente que pasa a través de la resistencia. Es decir, si nosotros queremos saber cuánto resiste un circuito, cuánto resiste la resistencia, valga la redundancia, tenemos que ver el voltaje que está suministrando la fuente de poder y la corriente que circula. Una resistencia grande, de mucha intensidad, va a retener, va a resistir el paso de poca corriente. Se va a quedar con poca corriente y la va a ocupar. Una resistencia de baja intensidad va a ser todo lo contrario, va a dejar pasar mucha corriente y se va a quedar con ella. Entonces, entre mayor sea el valor de la resistencia, el circuito está reteniendo más corriente y dejando pasar menos. Un circuito de una resistencia de bajo valor está resistiendo poca corriente, pero pasando mucha. ¿Se entiende? Es como inverso. La unidad de medida de la resistencia eléctrica, chiquillo, es el ohm, o ohmio también se dice, y a partir de ella vamos a relacionar, chiquillo, las distintas variables del circuito. Pero tenemos que tener claro siempre en todo momento que un circuito eléctrico, chiquillos, siempre va a estar determinado por estas tres variables. Es decir, cuánta energía transforme el circuito y cuánto sea capaz de resistir, va a quedar determinado por estas variables. Si pasa mucha o poca corriente a través del circuito, eso lo va a determinar la ley de Ohm. Es decir, un circuito que posea una gran cantidad de resistencias va a resistir más el paso de la corriente, pero cada una puede resistir el paso de la corriente de manera distinta. Y como bien decía la Sofi, eso va a depender del valor de cada resistencia. Si es mayor o menor, pero todas cumplen la misma función, y cuánta corriente resista y cuánto voltaje va a estar suministrando la fuente, eso va a quedar determinado por esta ley de Ohm. Resistencia es la relación que existe entre el voltaje y la corriente, voltaje partido por corriente. Y como bien mencionaba la Sofía, ya lo mencionaba hace un poquito, los circuitos eléctricos, chiquillos, poseen distintas configuraciones según cómo los coloquemos y según los elementos que se ocupen para construir este circuito. De esta manera, chiquillos, debemos tener claro que un circuito se puede configurar ya sea en serie o en paralelo. La gran diferencia, chiquillos, que tenemos que tener claro en estos circuitos es que en circuitos en serie ocupa un puro cable que conecta todo circuito de punta a punta. Recordemos, chiquillos, que desde la fuente de voltaje va a salir el cable desde el polo positivo y va a llegar por el polo negativo. ¿Por qué es esto?
Porque en la batería el flujo de corriente sigue la regla y en el circuito sigue la regla que siempre hemos visto. En un circuito, la corriente se va a mover de una zona de menos electrones a una zona de más electrones. ¿Cuál es la zona de menos electrones en un circuito? El polo positivo de la batería. ¿Cuál es la zona de mayor cantidad de electrones? El polo negativo. Es decir, la corriente, aquí un lápiz, la corriente, por ejemplo, en este circuito, el sentido que va a tener para circular va a ser el siguiente. Va a salir por este polo y va a viajar hacia allá y va a llegar al polo negativo por este lado. Porque circula de una zona de, de menos electrones a una zona de más electrones. Siempre se mueve de menos a más electrones. ¿Y cómo va a hacer eso? Desde el polo positivo hacia el polo negativo. Recuerden que los polos de una batería determinan la cantidad de electrones que tiene por lado, por así decirlo. Polo positivo tiene menos electrones, polo negativo tiene más electrones. Entonces, un circuito en serie, chiquillos, puede tener conectada una o varias resistencias iguales o de distinto valor, y todas están conectadas con un puro cable de extremo a extremo de la fuente de voltaje. Es que ¿qué va a provocar eso? Que la resistencia, que por cada resistencia va a circular la misma corriente y el voltaje se va a dividir. Es decir, un circuito eléctrico, chiquillos, va a tener cierta cantidad de resistencias, pero si está conectado en serie, la corriente que circule por cada uno, la que va a ser capaz de pasar por él, por cada una de las resistencias, va a ser la misma. Pero el voltaje que va, la energía de la fuente de voltaje que va a pasar por cada resistencia, se va a dividir. ¿Cómo se va a dividir? Lo vamos a ir viendo después. No hemos visto eso todavía. Solamente quiero que entiendan conceptualmente esto. Un circuito en serie divide el voltaje en cada resistencia. O sea, en cada punto del circuito va a haber una necesidad de voltaje distinta porque se va a dividir. Pero en todos los puntos del circuito la corriente es la misma. Recuerden, un único cable conecta ambos polos de la batería, cada extremo de la batería. En cambio, chiquillos, el circuito en paralelo no ocupa el único cable. Un circuito en paralelo, chiquillos, ocupa más de un cable y que se conectan, que se pueden, no sé, unir, se pueden soldar, se pueden de distintas maneras, pero el circuito va a crear un punto que se llama nodo, que es el que estoy marcando ahí en el circuito. Estos puntos, chiquillos, son los puntos, esos puntos que están ahí que se llaman nodo. Esos puntos, chiquillos, son los puntos en donde el circuito se le unen dos cables, es decir, se juntan dos cables y se unen entre sí. ¿Qué va a hacer esto? Los nodos finalmente van a provocar que el circuito tenga varios caminos por donde circular la corriente y va a dividir la corriente en su traslado desde el polo positivo al polo negativo. Y obviamente nosotros podemos configurar el circuito y armarlo con estos cables conectados que generan estos nodos. Los podemos conectar de tal manera que la corriente se divida y las resistencias las podamos colocar de forma paralela tal como se ve en la imagen. Entonces, ¿cuál es la primera gran diferencia que tiene un circuito en paralelo con uno en serie? Que el circuito en paralelo tiene más de un cable conectado dentro del circuito. ¿Y qué va a cumplir? ¿Qué función cumple esto? Que al unir los cables se generan los llamados nodos, puntos en donde la corriente se va a dividir. ¿Qué significa esto? Que la corriente circula desde la batería, desde el polo negativo del positivo al negativo, sale la corriente de aquí y al encontrarse con un nodo, la corriente se va a dividir. Una parte de la corriente va a circular por este lado y la otra va a circular por aquí. La corriente se encuentra con otro nodo, se va a volver a dividir en dos partes. La corriente va a seguir viajando por todo el circuito, dividida en distintas partes por cada nodo que se encuentre, pero en algún punto, si seguimos el camino de la corriente, se van a volver a encontrar estas corrientes. Cuando se vuelvan a encontrar, se unen y cuando se encuentran otra vez, se vuelven a unir y vuelven al otro extremo de la fuente de voltaje. Es decir, en un circuito en paralelo, chiquillos, las corrientes se dividen al pasar por los nodos, pero también gracias a ellos mismos, en algún punto se van a volver a reunir esas corrientes que se dividieron y van a llegar nuevamente a la batería.
los electrones circulantes van a volver a llegar a la batería. ¿Qué significa esto? Que la corriente que sale por un extremo de la batería es la misma que va a llegar por el otro extremo de la batería. El circuito en paralelo no se queda con una parte de la corriente, la transporta toda. Solamente que en el camino va a tener divisiones, se va a ir repartiendo, pero todo nuevamente se vuelve a reunir. Pero para que eso ocurra, el voltaje en todo el circuito debe ser el mismo para compensar esa división de las corrientes a partir del circuito. Entonces, aquí es todo lo contrario del circuito en serie. Aquí la corriente no es igual en todos los puntos del circuito, en cada resistencia. En cada punto la corriente se divide por los nodos, que son los puntos que hacen, por así decirlo, ese puente que divide las corrientes. Ya dijimos que las corrientes vuelven a su punto original en algún punto cuando se vuelven a reunir, pero el voltaje es el mismo en cada parte. ¿Qué quiere decir esto? Todas las resistencias van a tener la misma necesidad de voltaje, no como el circuito en serie que cada resistencia tenía una necesidad de voltaje distinta. Entonces, circuito en serie, un único cable, la misma corriente en todos lados. Circuito en paralelo, muchos cables conectados generan nodos que hacen que la corriente se reparta y no sea la misma en todos los puntos del circuito. El voltaje en el circuito en serie se divide y en el de paralelo es igual en todos los puntos. ¿Se dan cuenta que como que es todo lo contrario del otro? ¿Se entendió esta parte, chiquillos? Y ahí donde, chiquillos, la función de los cables y del nodo es la que marca la diferencia. Y si se ponen a pensar, si no hay más de un cable, si no hay más de un camino que tome la corriente, no se va a dividir nunca. No tiene más opciones, por así decirlo. Por eso el circuito en serie la corriente es la misma en todas partes, porque la corriente no tiene cómo dividirse. No hay nodos, no hay caminos distintos. Hay un único camino, porque es el único cable que va de un punto a otro. Bien. Claro, con eso, chiquillos, ejercitemos. Tomé algunos ejercicios de la guía, chiquillos, que son como los más representativos. Son tres ejercicios de desarrollo y uno de alternativas que es importante que los vayamos analizando. Así que presten mucha atención que esto es bien importante que lo vayamos viendo. Dice, por una resistencia, chiquillos, circulan 2,3 amperes cuando entre sus terminales se aplica un voltaje de 18,7 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Como es la idea, chiquillos, inmediatamente nos vamos con la expresión matemática que la define, es decir, la de la ley de Ohm que vimos hace un ratito, que era que el voltaje dividido la resistencia, la corriente, perdón, nos determina la resistencia que tiene este circuito. Y quiero ser claro, chicos. Si sabemos solamente el voltaje y la corriente, el valor que nos dé la de resistencia significa que esa resistencia se conectó al circuito y es capaz de soportar las condiciones que estamos mostrando. Es decir, tenemos que la resistencia, no olvidemos la ley, voltaje partido por corriente, simplemente el voltaje, 18,7, dividido a la corriente, que es 2,3, nos va a dar el valor de la resistencia. Por lo general, chiquillos, la resistencia siempre son números enteros, pero como la tecnología ha avanzado y uno puede generar artefactos que simulen resistencias o que modelen el comportamiento de la resistencia, también puede dar decimal. Es decir, no se asusten si le dan resistencias en valores decimales. 18,7 dividido 2,3, chiquillos, nos da 8,13. Por ejemplo, aquí nos dio un valor. Es raro, pero hay resistencias que son decimales. ¿Por qué? Porque existen algunos artefactos electrónicos que permiten que la resistencia se modele. Se puede, como una perillita, se va moviendo y se va alterando el valor de la resistencia del circuito. Este es como el ejercicio más básico, chiquillos. No sé si quedó claro cómo reemplazar. ¿Quedó claro ahí, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Es simplemente llegar y reemplazar los valores y obtener el dato de la resistencia. Y obviamente, como buena ecuación, como les vengo diciendo durante todos estos años, chiquillos, que hemos estado juntos, como buena ecuación, siempre se puede
despejar de ella alguna de las tres variables que falten, sea resistencia, sea voltaje o sea la corriente. Veamos entonces un ejemplo de eso. Dice, si la diferencia de voltaje en una resistencia de 180 ohm conectada a un circuito es 15 volt, a partir de lo anterior, ¿cuál es la corriente eléctrica que circula por ella? Es decir, tenemos que un circuito tiene conectada una resistencia de este valor y que la fuente de voltaje le suministra esa cantidad de voltaje. Tenemos que determinar cuánta corriente va a circular a través de la resistencia, que es básicamente la resistencia que está en el circuito, que aporta la fuente de voltaje para este circuito. Entonces, nuevamente, resistencia es voltaje partido por corriente. Podemos reemplazar los datos de inmediato. ¿Tenemos la resistencia, chiquillos? Sí, ¿Cuánto vale? 180 ohm. 180 ohm. ¿Tenemos el voltaje? También. ¿Cuánto? ¿Qué es? De 15. 15. Pero no tenemos la corriente. Es decir, podemos despejar la corriente. Si la corriente divide, pasa a la izquierda. Multiplicando. 180 por la corriente es igual a 15. Y el 180 que multiplica la corriente pasa en Divide. sentido contrario, dividiendo. Eso, ¿cierto? ¿Voy bien con el despeje? Si dividimos, chiquillos, nos da una pequeñísima corriente de... Una pequeñísima... Uy, me tomé la píldora. Una de 0,08 amperes. Entonces, ¿se dan cuenta, chiquillos? Una alta resistencia, una resistencia muy grande, en este caso de 180 ohm, está dejando pasar muy poca corriente, porque o sea, el circuito tiene muy poca corriente circulante. ¿Por qué? Porque todo el resto de la corriente del circuito la está resistiendo, se la está quedando. Eso es lo que le explicaba antes, chiquillos. Una alta resistencia implica que está reteniendo mucha corriente y el circuito queda circulando con menos corriente, es decir, esos 0,08 amperes son la corriente que circula por el circuito y todas las demás que puede transportar el circuito a partir del voltaje de esta fuente, se la queda la resistencia y la ocupa para alguna función de lo que esté conectado a ella. Otro ejemplo, y este quiero que lo prestemos atención, de que quiero que ustedes me ayuden con esto. Dice, un circuito es alimentado por 8 pilas de 1,5 volts cada una, conectadas en conjunto con el mismo sentido de polaridad, es decir, están todas puestas igual, lo que provoca que circule en él una intensidad de corriente de 3,8 amperes. ¿Cuál es la resistencia mínima que se debería colocar en un circuito para que resista y permita que la corriente circule de buena manera en este circuito? Y aquí donde pregunto, ¿qué razón tiene, para qué sirve los datos del principio? O sea, ¿da lo mismo conectar una pila que las 8 juntas? ¿Qué me podría responder esos chiquillos? ¿Da lo mismo tener un circuito alimentado por una pila de un 1,5 o de 8 pilas de ese valor? No ¿Va a da lo resistir? mismo. ¿No da lo mismo? Piensen, Por eso chiquillos, por tenemos que ejemplo, sacar la resistencia, ¿no? claro, piensen en lo siguiente, por ejemplo, ¿cómo se llama? En los juguetes que ocupan muchas pilas para funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, dice que hay que ponerle, no sé, un teclado que ponerle 6 pilas, por ejemplo, o un auto de juguete que ponerle 8 pilas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el circuito no le basta 1,5 que es el valor de una pila para funcionar, sino que va a necesitar de varias baterías que todas en conjunto van por así decirlo, aumentar la cantidad de corriente que circule por el circuito. Es decir, esos 3,8 amperes que tiene el circuito circulando a través de él van a depender de las 8 pilas. Es decir, que el voltaje del circuito va a ser las 8 pilas por el voltaje de cada una.
porque las 8 pilas en conjunto les están suministrando toda la energía y toda la corriente que está circulando a través de él. Es decir, el real voltaje del circuito no es 1,5, sino que de 12 volts. Entonces, mucho ojo con eso. Deme un segundito, por favor. Vengo al tiro. Y ahora sí. Entonces, chiquillos, tener claridad que el circuito no funciona con solamente 1,5, sino que las 8 pilas en conjunto le dan toda la energía al circuito. Es decir, cada vez que nos aparezca un circuito así, que diga 8 pilas o 10 pilas o 7, la cantidad de pilas que sea, con el voltaje que sea que tenga cada una, antes de ponernos a calcular debemos determinar cuánto es el voltaje total que todas ellas les están aportando al circuito. Y en este caso, esos 12 volts son el voltaje total, el voltaje real, por así decirlo, que va a estar circulando a través, que va a aportar la energía de la corriente que va a estar circulando en el circuito. Entonces, ese es el voltaje que realmente debemos ocupar en esa pregunta. Por eso me pregunta, la resistencia mínima que se debe colocar es una resistencia que aguante estas condiciones, es decir, que aguante ese voltaje de la batería y esa corriente que está circulando, pero que es voltaje partido por corriente. Esa resistencia mínima que debemos colocar debe aguantar ese voltaje y esos 3,8 amperes de corriente. O sea, esa cantidad de voltaje, esa cantidad de corriente es la que debe aguantar. Y en este caso va a ser de 3,15 ohm, dividiendo eso 3,15. Entonces, para resumir, cada vez que un circuito nos indique que tiene más de una batería de cierta intensidad conectada a él, el real voltaje que va a tener el circuito no va a estar dado por el voltaje de una pila, sino que va a estar dado por el voltaje de todas las pilas en conjunto, porque cada batería, cada pila, cada fuente de voltaje separada se va a unir y entre todas van a aportar en conjunto la cantidad de energía o de corriente que va a circular a través del circuito. En este caso eran 8 de 1,5, o sea, las 8 pilas en conjunto en realidad están haciendo que el circuito esté alimentado por una fuente de voltaje de 12 volts. En vez de tener una sola fuente de 12 volts, una gran batería de 12, tenemos 8 pilas chiquititas que van a cumplir la misma función. No se reparte la corriente, no genera menos, sino que va a generar más, se potencia. Y es el ejemplo que dábamos, chiquillos, con los juguetes que necesitan muchas pilas porque necesitamos armar una gran fuente de voltaje uniendo muchas baterías al mismo tiempo. ¿Se entendió, chiquillos, este tipo de ejercicio? Este Sí, ejercicio, profe. chiquillos, es sacado de un ensayo PSU de hace algunos años. Entonces, dentro de las alternativas que estaban por ahí, el distractor era colocar que la resistencia la sacaran con los 1,5 volts y con esos 3,8. O sea, contaran el voltaje de una pila e ignoraran las demás. No, se cuentan todas. Cada pila cuenta. Bien, chicos, para terminar, que estamos un poquitito en la hora, también les traje una de las preguntas de la preprueba de la guía, que dice lo siguiente. Se conecta un grupo de resistencias en serie y luego se aumenta el número de resistencias conectadas, siempre en serie. Entonces podemos asegurar que en todo momento, chiquillos, ¿qué características tenía el circuito en serie? En serie, ¿cómo era la corriente en todas partes? ¿Igual o distinta? Igual. Igual, ¿cierto? En todo punto del circuito la corriente era igual. Y que el voltaje, ¿qué pasaba con el voltaje de la batería? ¿Qué pasaba con el voltaje en un circuito en serie?
¿Se repartía o se mantenía igual en todas partes? Se repartía. Se repartía. El voltaje se reparte. Entonces, si mantenemos las condiciones del circuito, es decir, mantenemos el circuito con la misma cantidad de, con la misma configuración, le conectáramos lo que le conectáramos al circuito, si sigue estando en serie, estas dos características se mantienen igual. Es decir, que la corriente sigue siendo la misma en todos puntos, pero lo que va a pasar es que el voltaje se va a repartir, se va a dividir entre más cosas. Sí, se va a seguir repartiendo, pero entre más resistencias. Entonces, si no cambiamos las características del circuito, como dice ahí, sigue siempre en serie, siempre se mantiene la corriente total del circuito. Es decir, aumentemos la cantidad de resistencias o disminuyamos, la cantidad de corriente en cada punto del circuito, la intensidad se mantiene igual. No va a cambiar, se sigue igualando en todas partes. Pero el voltaje se va a repartir entre más resistencias o entre menos resistencias. Lo mismo que en el circuito en paralelo. Si en un circuito en paralelo pusiéramos más resistencia en paralelo, se mantienen las condiciones de que en paralelo, al tiro te respondo a Nudis. En paralelo es todo lo contrario. Paralelo, la corriente se reparte, y el voltaje es igual. Es todo al revés. Entonces, si un circuito en paralelo conectamos más resistencias en paralelo, el voltaje sigue igual en todas partes, pero la corriente se divide en más puntos. ¿Por qué? Porque al conectar más resistencia en paralelo, conectamos más cables, es decir, hay más nodos, es decir, más puntos por el cual se pueda separar la resistencia. Digo, la corriente entre la resistencia. Anubis, esta guía no se entrega, es solamente para repasar para la prueba. Así que tranquilidad con eso, o sea, no tiene fecha, solo para repasar. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna duda con los contenidos para mañana? De nada, Anubis. ¿Todo claro para mañana? Chiquillos, esto es la prueba. Este tipo de preguntas, que les pregunten qué pasa si cambiamos algo, si un circuito tiene ciertas características, cuál puede ser, calcular valores de resistencia, voltajes o corrientes a partir de la ley de Ohm, cosas así, ni más ni menos que eso. Cata, dime. Sí, va a haber plazo igual que la otra vez, es decir, va a ser, por ejemplo, la prueba a partir a las 3 y va a tener hasta las 5:30, yo creo que va a ser como 2 horas de prueba. En todos los cursos les he dado 2 horas, 2 horas y media, así que tranquilidad con eso. La prueba no está larga, creo que no tiene más de 20 preguntas. Y no son todas de ejercicios, sino que va a ser como mitad y mitad. Así que eso, pues, chiquillos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, entonces, el reforzamiento apenas se me cargue, lo voy a subir al Classroom para que lo puedan ver. Vayan haciendo el ejercicio de la guía, cualquier pregunta me dicen. Y eso, pues, chiquillos, espero que les vaya bien mañana, tranquilidad, va a haber tiempo, pueden hacer sus consultas en la hora de clase. Mañana la hora de clase va a ser para dar las instrucciones de la prueba, si tienen alguna duda. Y después los voy a liberar, vamos a estar como 10 o 15 minutos, pero igual tienen que conectarse, chiquillos, porque igual la asistencia corre. Para explicar la prueba y después van a quedar liberados y cualquier duda me la van preguntando de manera personal. Así que eso, pues, chiquillos, espero que todas y todos estén muy, muy bien. Nos encontramos mañana en clase. Harta tranquilidad para mañana, estudien con calma, vean los ejercicios, invéntense algún ejercicio con los parecidos a los de la guía. No les va a ir mal, yo sé que no. Así que eso, pues, chiquillos.